Hoy finalmente llega al canal una banda que me vienen pidiendo hace muchísimo tiempo, Måneskin. Va a ser mi primera reacción a ellos. Måneskin significa luz de luna en danés. Esta banda fue creada en Roma, Italia. Y su exposición llegó con el concurso X Factor Italia, donde salieron segundos, pero luego se hicieron mucho más conocidos al ganar el Festival de Sanremo en el 2021, y por si fuera poco se presentaron a Eurovisión y también ganaron, así que ahora sí, con muchísima emoción y muchísimas expectativas, vamos a ver el video. Ya saben que evitaremos inconvenientes con derechos de autor, segmentando y analizando el video poco a poco. Dimmi la tua verità, Coraline, Coraline, 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 Coraline bella come il sole. Bien, acaba de iniciar, pero ya escuchamos un poquito de distorsión en la voz. Algo que seguramente va a ser muy característico, ¿no? Esta voz rasposa que estamos escuchando, bastante común en bandas de rock, es un condimento que le queda muy lindo, pero sí ya estamos escuchando una voz completamente estable, con un cierre cordal completo, no había aire. Dime la tua verità, se escuchaba todo enterito. Y lo que sí me sorprendió es que dijo Coraline, Coraline. Yo pensé que era Coraline, pero tiene dos pronunciaciones. ¿Es el nombre de una chica? Vamos a ver si me lo resuelve. Corriera dal cuore zelante, capelli come rose rosse, preziosi quei fili di rame, amore portali da me. Se senti campane cantare, vedrai Coraline che piange, che prende il dolore degli altri e poi lo porta dentro lei. Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Bien, me gusta porque va repitiendo la misma frase, pero le va poniendo condimentos distintos, ¿no? Para que no quede completamente monótono. Recién hizo esa desconexión, ese crack, así se llama, le da un extra y rompe, ¿no? Con esta monotonía. Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, però lei sa la verità. Non è per tutti andare avanti con il cuore che è diviso in due metà. È freddo già, è una bambina però sente come un peso, prima o poi si spezzerà, la gente dirà, non vale niente, non riesce neanche a uscire da una misera porta. Bien, estamos escuchando también que cada vez que vienen estos aguditos, él le pone más intención, la voz se rasga en ese lugar y nos da esta intención de dolor, podemos decir. Quizás es la intensidad únicamente, pero nos transmite un poquito más de fuerza, ¿no? Cómo activa esta distorsión de forma voluntaria, pareciera. Vamos a oír luego en los agudos qué tal, si la distorsión es constante o no, pero le da algo único, totalmente. Un giorno una volta lei ci riuscirà. ¿Cómo pasó a la voz de cabeza? Voy a volver un segundo. Buongiorno una volta. ¿Cómo hizo ese pasaje impecablemente? Bien, claramente fue una intro, ahora sí va a cambiar, ¿no? Tuvimos como un giro melódico, cambió la onda. Ho detto a Coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Ma sento un mostro che la tiene in gabbia, che le ricopre la strada di mine. Le permitió algo más melodioso y arrancó en estos graves completamente seductores, muy seguros. Impecable. Ho detto a Coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Ma Coraline non vuole mangiare, no. Se Coraline vorrebbe sparire, e Coraline piange, Coraline all'ansia, Coraline vuole il mare ma paura dell'acqua.
lo que suena esa batería, gente. Y fíjense que acá sí escuchamos unos agudos más limpios, lo que estaría fortaleciendo esta teoría de que es completamente intencional la distorsión, ¿no? La tiene muy controlada. Muchas veces nos pasa que escuchamos la distorsión y a veces las personas creen que no es una voz sana, pero lo importante es ver cómo actúa después, ¿no? De no fatigarse, que el cierre cordal continúe completo, y me parece que es el caso ideal este. Si les gustan este tipo de video análisis, déjenme un like, un comentario y suscríbanse, que así me estarán ayudando muchísimo. Forse il mare è dentro di là. Le parole una ascia, un taglio sulla schiena, come una zattera che naviga in un fiume in piena. E forse il fiume è dentro di là, di là. Estoy enamorado de la música, gente. Es algo completamente bellísimo y tiene esto pegadizo, ¿no? Un poquito comercial también. No llega a serlo al 100%, pero tiene algo que se mete instantáneamente a una primera escucha. Sarò il fuoco ed il freddo, il riparo d'inverno, sarò ciò che respiri, capirò cosa hai dentro e sarò l'acqua da bere, il significato del bene. Frases completamente largas, con pocas respiraciones, muy marcado, ¿no? El momento en el que va a respirar, él lo tiene consciente, estudiado completamente, porque no nos corta las palabras, algo que está muy bien. Sarò anche un soldato con la luce di sera e in cambio non chiedo niente, soltanto un sorriso, ogni tua piccola lacrima e oceano sopra il mio viso e in cambio non chiedo niente, solo un po' di tempo, sarò tessi lo scudo, la tua spada d'argento. Come on, Tokyo! 2, 3, 4! Lo que suenan todos, chicos, pero esa batería me tiene hipnotizado, por favor. Es una locura lo que suenan. No solo él, la voz, que me encanta, ¿no? Me encanta su color de voz, sino la banda, el conjunto, me encanta. E ogni parola è un'ascia, un taglio sulla schiena, come una zattera che naviga in un fiume in piena. E forse il fiume è dentro di là, di là. Y fíjense que la voz no está haciendo grandes despliegues agudos o a muy graves, sino que se mantiene casi todo el tiempo en sus medios, utilizando estos recursos que decíamos, distorsión, rompiendo un poquito la voz, luegamente, ajá, nuevamente este crack, pero no mucho más que eso, y no es necesario más. Estamos completamente atónitos. Wow, dándole este lugar a cada uno, ¿no? También ahora poniéndolos a ellos dos en el foco. E dimmi le tue verità, Corallina, Corallina, 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 Corallina va come il sole. Me encanta que termine exactamente igual a como inició, porque de repente era otra canción, pero ahora volvió a traernos a ese inicio. Me encanta. Ho perso il frutto del suo ventre, non ha conosciuto l'amore. Ho un padre che di padre ha niente. Detto in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci va a vivere dentro non potrà colpirti più niente. Non potrà colpirti più niente.
Me gusta que no abuse de esa distorsión, ¿no? No es constante, la usa en momentos puntuales. Generalmente cuando toca el la, ya estamos escuchando esto roto. Y por favor, ¿no? Si será un sello. Tremendo, gente. No mucho más que acotar. Me voy encantado. Como les digo, ha trabajado en su tesitura constantemente cantando. O sea, en el rango vocal que él sabe que le queda cómodo. Pero ya seguramente oiremos más de ellos y vamos a seguir profundizando. Muchas gracias, gente, por todas las recomendaciones que me han hecho a ellos. Tenían razón. Ya saben que si quieren que reaccione a cualquier artista, los estoy leyendo en comentarios. Déjenme su like antes de irse y suscríbanse dándole clic al botón que dice suscribirse y activen la campanita para enterarse de cuando suban nuevos videos. Vayan a seguirme a redes sociales y nos estamos viendo la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.